Vamos a orar por esta palabra. Te invito a que puedas cerrar tus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oramos, Dios mío, por tu palabra y te pedimos, Señor, que seas tú una vez más hablando a nuestro corazón, trayendo, Señor, palabras de vida, de esperanza, de fortaleza al corazón cansado, aquel que hoy enfrenta dificultades, Señor. Oro por los que están aquí presentes y por los que están escuchando, Señor, tu palabra, donde quiera que se encuentren, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, me levanto contra toda obra de las tinieblas, Señor, todo lo que quiere impedir que tu palabra sea entendida y atesorada, Señor, en el corazón. Padre, en el nombre poderoso de Jesús lo he hecho fuera y te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Santo es Él. Te invito a que puedas tomar tu asiento. Muchas veces las personas creen que el creyente no atraviesa por dificultades o no debiera sufrir pruebas o situaciones difíciles. Sin embargo, la Escritura dice que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas nos librará el Señor. No dice que no habrá aflicción, que no habrá lucha, que no habrá prueba. Dice que la habrá, pero que el Señor nos libraría. Ahora, si dice la Escritura que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas le libra el Señor, ¿qué le espera a aquel que no camina con Dios? Justo es aquel que camina con el Señor, pero aquel que no tiene a Cristo, o aquel que un día conoció al Señor, pero luego se apartó, se alejó de Él. ¿Cómo se encuentra esa persona viviendo hoy? ¿Cómo vive alguien que un día conoció, pero que hoy está apartado del camino de Dios? Alguien que un día conoció la verdad, pero que ahora no puede sostenerse, que enfrenta las mismas luchas que el creyente, pero que no tiene las mismas herramientas. La palabra nos muestra cómo nosotros enfrentamos luchas y dificultades que otros pueden llevar, pero simplemente para ellos es una pesada carga. Alguno dirá: pastor, mi vida es difícil, enfrento pruebas y desafíos constantes. Pero ¿te has puesto a pensar la diferencia entre aquel que tiene a Dios y aquel que no lo tiene? Entre aquella persona que se siente respaldado, resguardado por Dios, y aquel que hoy está viviendo quizás en tristeza, en amargura, enfrentando las mismas dificultades, la misma tormenta. Pero hay quienes tienen esperanza y quienes no, quienes enfrentan la vida de una manera diferente porque saben que Dios le librará. Saben que su vida no es simplemente una prueba o una lucha constante, sino que tiene que ver con lo que Dios quiere hacer, con el plan, con el propósito. No es autoconsolarse de entender que la lucha y la dificultad que viene es porque habrá un plan, simplemente así. Sino verdaderamente creemos que estamos en las manos de Dios y que a pesar de que pueden levantarse tormentas y dificultades, estamos seguros en Él. Pablo le habla a los Efesios y en esta carta le habla a un grupo de gentiles que estaban fuera de esa ciudadanía, fuera de el conocimiento, pero ahora su vida había cambiado. Aquellos que antes estaban lejos, ahora su condición había cambiado. Y es lo mismo para aquella persona que hoy está en el mundo luchando y tratando de sobrevivir a sus problemas. Hay quienes simplemente luchan y luchan constantemente, pero la diferencia está en que no son librados, en que golpea una ola y luego viene otra más y pareciera que nunca termina. Hoy hablaba con un varón y me decía: estoy como remando, luchando.
Él me dijo, estoy haciendo lo que puedo. Y realmente es así, con sus fuerzas, luchando con sus fuerzas. Quizás esté escuchando esta palabra a alguien que hoy está peleando con sus fuerzas, intentando salir adelante y pensando que nada le sale bien, o que nada funciona, o que los resultados no son lo que esperaba, que creía que podría, que iba a poder vencer, que iba a poder luchar, que iba a poder ganar, pero no fue así. Intentas, y cuando parece que todo va a resolverse, un nuevo golpe viene, una nueva dificultad. Esta palabra no viene para decir que el creyente no enfrenta dificultades, todo lo contrario. Es para poner en contraste las luchas de aquel que tiene a Dios, de aquel que pelea con Cristo, y aquel que simplemente enfrenta dificultades solo, aquel que pone su fuerza, aquel que hoy está peleando con sus propias fuerzas. Hay una gran diferencia. Dice la palabra que los discípulos estaban en la barca, el Señor estaba con ellos, pero aún ellos tuvieron temor de la tormenta, temor de la adversidad, temor de las dificultades que sobrevienen. Pero el Señor estaba allí para calmar la tormenta, para calmar los vientos. En nuestra vida hay momentos en los cuales sentimos el sacudón, sentimos que somos sacudidos en nuestra vida. Pero tenemos a Cristo. En medio de las dificultades y los problemas que puedas enfrentar, en medio de la lucha cotidiana que puedas tener, tú tienes a Cristo en tu corazón. Tú tienes recursos que otras personas no tienen. Tú puedes resolver problemas e inclusive entenderlos de una manera totalmente diferente. Un varón me decía, mirá, yo no te conté mi problema, ni te hablé un largo tiempo de lo que me pasa, pero estoy seguro que con 2 palabras y con lo poco que te dije me entendiste. Pero eso no proviene simplemente de la experiencia, sino de un entendimiento en Dios, de saber. Muchas veces lo que pasa, pueden ser diferentes las personas, pero la situación que el hombre vive es similar en cada caso. Las luchas que enfrentan, los problemas matrimoniales, los conflictos, el desánimo, esa búsqueda personal para poder entender el propósito en esta vida, el vacío que sienten. Porque hay quienes hoy se sienten vacíos a pesar de poder tenerlo todo. Quizás afanados en aquello que consideran importante, pero sin embargo vacíos por otro lado. Sin poder ver qué es lo que Dios tiene para sus vidas. Sin poder tener esperanza de que algo va a cambiar. Hay una diferencia. Pablo le habla, y le habla para que puedan reflexionar. En un tiempo, tu vida era totalmente diferente. La mía era totalmente distinta. Mi pensamiento era distinto. Mi manera de ver la vida era distinta. Cuando tenía un problema, no era igual, no lo resolvía de la misma manera. Cuando venían las tormentas y las dificultades, no había algo que me hiciera pensar que detrás de una dificultad había un propósito, un plan. Quizás alguna puerta que se cerrara era simplemente una puerta cerrada, una oportunidad que se fue. Pero en Dios entendemos que hay puertas que se cierran porque somos guiados por Dios. Y hay veces que situaciones llegan a nuestra vida como una oportunidad, pero Dios entiende que no es así. Y Dios cierra las puertas para que podamos tomar un camino diferente. Y lo que parecía una oportunidad para nosotros, Dios nos guía a tomar un camino mejor. A veces no tiene que ver con lo que esperabas, sino con el plan que Dios tiene para nuestra vida. Quizás no es el final o en medio de la transición lo que tú creías que iba a pasar, pero en definitiva es Dios guiándote a ese lugar, hacia lo que le has pedido. Tú dices, Señor, yo
hay algo que anhelo en mi corazón. Pero cuando tú pides algo, tú crees que Dios va a llevarte hasta ese lugar de la forma en la que tú lo piensas. Pero Dios lo hace a su manera. Una vez que tú clamas a Dios, ahora es tiempo de que confíes. Dios te llevará a ese lugar. Pero solamente que lo hará atravesando la dificultad. Detrás de aquel viaje, de lo que tenían que vivir en aquella barca, había una gran oportunidad. Había un gran propósito. En aquella orilla, un hombre con mucha necesidad, alguien que necesitaba de Dios, les esperaba. Pero en el camino siempre habrá dificultades. Siempre habrá luchas, porque hay una gran bendición detrás. Hoy entiendes que cuando hay gran oposición en tu vida es porque hay una gran bendición por delante. Hay algo que Dios está haciendo en ti. Pero eso no lo entendías antes. Hay quienes hoy están viviendo con sus propias fuerzas. No necesariamente hablo de personas que están en el mundo o que no conocen. Hay creyentes que están luchando con sus propias fuerzas. Hay personas que asisten a la iglesia, pero que siguen en la condición en la cual Pablo le habla a estos hermanos que debían entender su condición actual y cómo era su vida antes. Si yo te dijera cómo era tu vida antes de llegar al Señor, si tú al mirar hoy tu vida no encuentras cambios, bueno, debes reflexionar si has nacido de nuevo o no, si eres una nueva criatura o no. Porque si sigue estando exactamente lo mismo que antes, entonces, ¿cuál fue el cambio que produjo el tener a Cristo en tu vida? Dice la Escritura, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Esa era nuestra naturaleza, hijos de iras. Ahora, vivíamos conforme a la carne, nuestros pensamientos eran mundanos, carnales, y todo eso debió cambiar. En el mundo, nuestra vida era totalmente diferente. ¿Cuál era la esperanza que había en tu corazón? Hay personas que simplemente están sobreviviendo cada día. Del trabajo, a la casa, a la rutina, esperando vivir un día más, que pase un día más, pero sin ningún propósito. En definitiva, sin comprender, simplemente existiendo, porque la vida es demasiado dura a veces. Hay quienes la vida le ha golpeado muy duro. Pero si el creyente enfrenta tales golpes, ¿cuánto más para aquel que hoy no tiene a Dios? Hoy veía un video donde estaba un pájaro. Esta ave estaba en su nido y tenía sus crías, sus huevos, y una serpiente había trepado hasta el nido, iba a comerse a sus crías, y entonces el ave luchaba contra la serpiente, pero era inútil. Las serpientes se habían enroscado en aquella ave, y por más que intentaba luchar, ya no podía hacer más nada. Pero un mono que estaba ahí cerca viendo la situación va hasta donde estaba el ave y espanta a la serpiente. Pero algo llamativo, el mono consuela al ave, la acaricia, como diciendo, ya pasó, ya está. Lo que te amenazaba se fue. Yo decía, en la naturaleza nosotros vemos ejemplos
Y situaciones que ocurren como esas, uno dice, los animales, como si pudiese comprender perfectamente lo que el ave podía sentir, lo que estaba pasando en ese momento y la desesperación de intentar de luchar contra algo que no tiene los medios, no tiene la forma. Pero algo interviene. Tú no tienes los medios, no tienes las formas, no es con tu fuerza, pero en medio de tu dificultad, en medio de tus problemas. Yo le compartí este video a una persona y le digo, mira, yo veo cómo Satanás obra muchas veces queriendo arrebatar los hijos, queriendo quitarle la vida, queriendo meterse con los hijos. Y muchas veces los padres luchan para tratar de evitarlo, para tratar de que su hijo salga adelante. Pero solos es muy difícil. Tratar de protegerlo y de contenerlo solos es muy difícil. Pero Dios interviene. El Señor pone su mano en medio de la dificultad cuando tú sientes que estás solo y que no puedes luchar. Cuando tú sientes que ya no tienes más fuerza, que ya no sabes más qué hacer. En medio de esos momentos hay una diferencia claramente. Hay una diferencia abismal entre aquel que camina solo. Si el ave estaba sola y nadie intervenía, el final hubiese sido trágico. Pero así como recibió ayuda, así es la vida del creyente. Tú no estás solo. En medio de tus luchas, tus dificultades, tú dices, es muy difícil cada día enfrentar, es muy difícil sostenerse, es muy difícil alejarse de la tentación, del pecado, de la vida que me llama a vivir una vida diferente, con esta naturaleza, hijos de ira. Quizás, pastor, aún sigo siendo un hijo de ira, quizás sigo viviendo conforme a la carne, quizás sigo pensando conforme a eso, y no me he convertido al Señor. Debes saber algo. Sin importar la lucha y la dificultad, cuán grande sea, cuando tú caminas con el Señor, puedes sentirte solo. Puedes pensar que lo estás. Pero el Señor siempre se acercará a ti. No es porque Dios se haya alejado, sino que el Señor siempre será el que intervenga en medio de tus tormentas, en medio de tus luchas. Cuando sientes que pierdes las fuerzas, el Señor peleará por ti. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Dice Romanos 5:6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Éramos débiles, no podíamos nosotros. Necesitamos a Dios. Tú necesitas a Dios. El problema muchas veces es que no entiendes cómo obra el Señor en tu vida. Dice la palabra de Dios, si voy a invitarte que puedas abrir tu Biblia en la carta a los Efesios, en el capítulo 2 de la carta a los Efesios, nos habla acerca de la reconciliación que tenemos por medio de la cruz de Cristo. Carta a los Efesios, capítulo 2, vamos a leer del versículo 12 en adelante, y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Dice la Escritura, en aquel tiempo estabas sin Cristo. Qué triste. Cuando vivíamos sin el Señor. Cuando llegamos al camino de Dios, todos nosotros pensamos que hemos desperdiciado mucho tiempo en nuestra vida sin conocerle, sin conocer la verdad. Y al llegar a Cristo, todo cambió, todo fue diferente.
en aquel tiempo estaba sin Cristo. Y cuando Pablo describe esto es para que ellos vean cuál era la condición y cuáles fueron los cambios, cómo era realmente su vida y cómo todo eso cambió. Dice la Escritura: en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo, es decir, sin nadie que pueda intervenir, sin nadie que te ayude, solos, realmente solos. Es como se encuentra aquel que está peleando así hoy. Es la situación que vive aquel que lucha con sus fuerzas. Tú ves algunas personas y le dices: ¿Cómo te va? Y acá estoy remando. Hay una diferencia entre aquel que está remando, porque tú puedes decir: pastor, yo también la estoy remando, estoy luchando. En nuestro país hay un dicho que dice: remando como en dulce de leche. Difícil, pesado. Pero en definitiva, hay una diferencia. Tú puedes estar remando lo mismo que aquel que está luchando solo, pero tú tienes una diferencia. Cuando el Señor estaba en la barca con los discípulos, no era simplemente aquel que estaba descansando, era la seguridad que ellos debían sentir. El Señor quería enseñarles que no debían dudar si el Señor estaba con ellos. La barca representa el corazón. Y tú puedes sentirte solo por momentos, pero tienes a Cristo en tu corazón. Y las mismas tormentas que se levantan para los que están afuera, se levantan contra ti. Pero el Señor puso el ejemplo claro entre el sensato y el insensato y utilizó la tormenta para que pudiese entender que los mismos azotes y los mismos golpes enfrentan ambos. Pero aquellos que están firmes en la roca prevalecerán. Aquellos que tienen a Cristo en su corazón enfrentarán las tormentas, enfrentarán las tempestades y podrán sostenerse en la vida. No serán destruidos por los problemas que enfrenten. Al contrario, saldrás fortalecido de la tormenta. Dios te enseñará en medio de aquella dificultad. El Señor tratará con tu corazón. El Señor pulirá tu carácter. En definitiva, lo que Dios quiere hacer en nosotros es que cada día podamos comprender un poco más acerca del plan y del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando estamos lejos de eso, cuando no entendemos lo que ha cambiado, entonces podemos sentirnos así. Pero dice la palabra: alejados de la ciudadanía de Israel, es decir, ellos no tenían el Mesías. No había para ellos una ciudadanía que les hiciera que sean aceptos. De hecho, no la hay, pero ellos pensaban que era así. Ahora, la palabra estaba llegando a los gentiles, y eso había cambiado. Y ese era el plan de Dios. Pero en ese momento que Pablo se encuentra hablándole, cuando él habla acerca de su ciudadanía, y él habla acerca de que él podía jactarse de eso, él dice que es de la tribu de Benjamín. Hace referencia a la genealogía, hace referencia a su ciudadanía. No solamente a la romana, sino a que él era judío, que en cuanto a la ley era fariseo, era el conocimiento de la ley, era el conocimiento de la palabra. Y Pablo le está diciendo: ustedes eran ajenos a eso, ajenos a esa fe, ajenos, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No había
promesa para ellos, que ellos supieran, que ellos conocieran. En el Antiguo Testamento encontramos profecías que hablan acerca de aquel que traería esperanza y que vendría a las costas. Aquellas personas a la orilla del mar que verían una luz. Luz resplandeció sobre ellos. Pero ahora Pablo estaba mostrándoles cómo era su condición antes de tener a Dios. Y en pocas palabras lo que le estaba diciendo es: antes ustedes vivían sin propósito. No había una promesa para sostenerse. Ustedes estaban lejos del conocimiento de Dios, de la palabra. Vivían conforme a los deseos de la carne y estaban bajo esa influencia. Eran personas que no entendían, pero esa naturaleza cambió. Esas personas llegaron a un conocimiento diferente, pero el contraste en esto es importante para entender por qué hay quienes están así hoy, lejos de lo que Dios tiene para sus vidas. Creyentes que se han alejado, personas que en un tiempo estuvieron presentes, escuchando la palabra de Dios, sirviéndole a Dios, siendo fieles, pero luego vinieron las luchas, las dificultades, y no pudieron sostenerse. Les venció. A algunos les ganó el cansancio, a otros las pruebas, las dificultades económicas. Pero, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin de que estemos aquí hoy? Si tú no entiendes cuál es el plan de Dios para tu vida, si tú no entiendes el propósito y lo que ha cambiado, ¿cómo podrás sostenerte? ¿Cómo podrá sostenerse aquella persona que hoy sigue a Dios simplemente porque las cosas le van bien, pero en el momento que eso cambie, cuestionará su fe? Si mañana tú te enfermas, te preguntarás qué hiciste mal, qué pasó, o por qué estoy aquí, o por qué quizás esta iglesia no sea la correcta, porque las cosas no me funcionan, porque de repente todo me va mal. Pero es mucho más allá que eso. En los años que estoy en este ministerio, no solamente sirviendo o predicando, sino desde que era un congregante, he vivido muchas cosas. He enfrentado luchas, pruebas, dificultades, pero siempre tuve claro que Dios me llamó a una tierra, a un lugar, con un plan, con un propósito, que no puede cambiar conforme a lo que a mí me parezca o como a mí me quede más cómodo. Cuando sirvo a Dios o estoy en algún área, bueno, Dios me puso, Dios me levantó, y cuando de repente no estoy en esa área, entonces el hombre fue quien me sacó. Entendí que eso no era así. Que si en algún momento el corazón quería pensar o tomarlo de esa manera, debía entender que si Dios me puso en un lugar, Él será quien diga hasta cuándo, no el hombre. Entender que si hay cosas que debía cambiar, debía hacerlo, debía entender. Si por alguna razón Dios no permitía que crezca o que avance en los anhelos que había en mi corazón, era porque aún no estaba preparado, no porque había quienes no me veían, o había quienes no entendían lo que yo podía hacer para Dios, sino que aún no era el tiempo. No buscaba las excusas en las personas, o no buscaba poner la carga en otros, sino en lo que Dios quería hacer en mí. ¿Qué quiero decirte con esto? Que el tiempo me ha mostrado que uno puede enfrentar muchas cosas, pero cuando uno tiene claro quién le ha llamado y cómo, no hay dudas. Yo era un portero en la iglesia
y venían personas de otra congregación, personas que venían de visita, y estando a la puerta, me invitaban y me decían, mirá, ¿por qué no pedís permiso y venís a predicar a mi iglesia? Cuando le decíamos en aquel tiempo a qué ministerios pertenecíamos, decían, no, sí, ese ministerio es muy conocido, ¿por qué no venís a predicar a mi iglesia? Yo voy a hablar. Y no una vez, diferentes veces. Y yo decía, mira, tú no sabes ni quién soy, ni si estoy en pecado o no me conoces, solo conoces como referencia al ministerio, que no lo conoces. Y Dios no me llamó a hacer algo así. Luchas y dificultades podemos enfrentar todos. Pero cuando tú sabes dónde es tu tierra, cuál es tu tierra, qué es lo que Dios te llamó a hacer, tú no buscas la salida más fácil. No porque tuve un problema con el hermano, entonces me voy. O porque tuve una diferencia con mi hermano, entonces ahora todo cambia. No cambia. Yo tuve que pasar por líderes que estaban aprendiendo y que muchas veces tenían actitudes que no eran buenas. Pero tenía que entender lo que Dios quería enseñarme, aprender. Muchas veces no estaba de acuerdo con las decisiones que tomaban, pero decía, Señor, yo quiero predicar tu palabra. No quiero quedarme aquí. Pero tenía que respetar la decisión de los que estaban a cargo de la tarea. Habíamos viajado una oportunidad a una ciudad y estaba algo frío, pero se podía salir. Había días que estaba algo con llovizna, o simplemente a veces no había nada, no había ninguna dificultad. Pero tomaba la determinación de decir, no vamos a quedar, no vamos a salir. Y yo decía, Señor, yo vine a predicar, yo vine a compartir la palabra, no quiero quedarme aquí. Pero yo no soy quien decide esto. Y me sujetaba, obedecía. Hay veces que atravesamos cosas que no entendemos y te parecen injustas y te parecen situaciones que no deberías vivir. Pero con Dios entendemos que todo es parte de un plan. Algo dirá, pastor, Dios tiene un plan de ponerme un líder que sea totalmente irritante, molesto, que me oprima constantemente. ¿Ese es el plan de Dios, que una persona sea así? No. Sino tu carácter, tu corazón. Siempre cuando alguien me viene a hablar de alguna situación y lo que debiera hacer, yo le digo, mira, tú tienes que hacer lo correcto. La otra persona, tú no puedes hacer que la otra persona haga lo correcto, pero tú debes hacer lo correcto. Tú debes obrar conforme a lo que está bien y luego descansa en eso. Hay una diferencia entre aquel que tiene a Dios, porque entiende que hay un plan, que hay un propósito. Tu vida es una vida con propósito. Pablo está diciéndoles, recuerden cómo era su vida antigua, no había plan, no había promesa, no había propósito, no tenían una ciudadanía. Estaban ajenos, lejos. Y así era nuestra vida. Pero eso cambió. Dice la Escritura, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. No dice que porque ellos fueron mejores, no dice que ellos se acercaron a Jesús, sino que dice que lo que nos acercó fue la sangre de Cristo. Lo que hizo que tú y yo pudiéramos acercarnos a la gracia, a la misericordia, al perdón, a la salvación, fue la sangre de Jesús. Tú piensas que llegaste, que tú te acercaste, que tomaste la decisión, pero esta palabra dice no, porque estábamos lejos y habéis sido hechos cercanos
por la sangre de Cristo. Cuando tú utilizas la palabra cercano, ¿a qué haces referencia? Cuando dice, esta es una persona cercana a mí. Alguien que tiene confianza, alguien que está en tu entorno, alguien que está cerca, que comparte. Bueno, en un tiempo estábamos distanciados, separados de Dios por medio del pecado. Pero la sangre de Cristo nos acercó. La sangre del Señor permitió que pudiéramos acercarnos a Él. No me habéis elegido vosotros a mí, dice la Escritura, sino que yo los elegí a vosotros. Aleluya. El Señor te ha escogido a ti. Santo es Él. Dice la Escritura, y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ahora todo cambió. Hay una diferencia entre aquella persona que conoce de Dios, pero que está caminando sin Él. Puede pensar que está con Dios porque aún le recuerda. Puede pensar que está con Dios porque habla con Él. Pero hay una situación muy marcada. Hay una persona que está luchando. Hay creyentes que están luchando por acercarse a Dios y siente que no puede. Solo aquel que se ha apartado entiende la lucha que enfrenta en el corazón aquel que un día sirvió a Dios. Cuando logra acercarse, la persona entiende que todo lo que pensaba no tenía sentido, pero el qué dirán los demás, cómo me van a ver, qué me van a preguntar, claro, porque a veces hay situaciones que cambian en la vida. Hay personas que llegan en pareja y luego regresan solos, y uno dice es un fracaso, es algo que no está bueno. No quiero que me vean así. Hay personas que llegan en una posición y luego quedan sin trabajo. Entonces, es como que no quieren ser vistos, no quieren ser juzgados. Pero luego se dan cuenta de que todo eso eran pensamientos que venían para frenarlos, para impedir que se acerquen. Las miradas de la gente muchas veces pueden juzgar y no entender realmente lo que vive o lo que pasa a una persona. Pero sin embargo, Dios conoce el corazón de aquel que hoy está luchando por acercarse. Un hermano me escribía, me decía, pastor, estoy tratando de cobrar fuerza, escuchando las prédicas a través de los vivos. Tengo una situación que me impide acercarme, pero la palabra me fortalece. Las predicaciones, hoy hay muchas personas que están congregándose a través de las redes sociales, hay inclusive personas de otros países. Hace un tiempo atrás, cuando hacía los vivos por la noche, en la madrugada había personas que me llamaban que iban a quitarse la vida de otros países. Y por un lado decía, Señor, qué bendición, porque este joven se iba a quitar la vida en México, y me llamó y pude hablar con él, orar por él y tratar de calmarlo. Pero ¿qué más puedo hacer? Estoy muy lejos. Lo animé a que buscar una congregación que se acerque. Confío en Dios que pudo guiarlo al lugar correcto, pero hay veces que uno entiende sus limitaciones y lo que puede hacer, pero también desconoce la bendición que puede ser para otros lo que para algunos parece mínimo o poco importante. En un tiempo estábamos así. Muchas personas aún lo están, lejos, sin Dios en el mundo. Tú te sientes solo a veces, imagínate aquel que no tiene a Cristo. Tú te sientes en medio de luchas y de pruebas difíciles. Imagínate pelear solo. El problema es que a veces el creyente se siente solo y se siente que está sin Dios.
Pareciera que Dios le ha olvidado o que está luchando y peleando solo su dificultad. Pero no es así. Porque cuando Satanás se levanta como un río en medio de nuestra vida, no es como en la vida de aquellos que están en el mundo. Cuando Satanás se levanta como un río en nosotros, dice la Escritura que el Espíritu de Dios plantará bandera contra él. El Señor le vencerá. ¡Aleluya! Él es quien intercede. David dijo, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Cuando sentía que se hundía, fue el Señor quien hizo que pudiera pisar sobre la roca. Es Cristo quien mantiene nuestra vida estable. Estable no significa sin problemas. Significa que en medio de esos problemas vamos a mantenernos, vamos a sostener. La barca no va a voltearse, sino que vamos a permanecer estables, sin importar los vientos, las tormentas, las dificultades. Puedes hoy estar enfrentando tus peores luchas. Y al creyente le digo, tú tienes y corres con mucha ventaja, solo que a veces no la utilizas. Tienes a tu alcance herramientas para poder salir de situaciones que no son complejas, pero simplemente intentas hacerlo con tus fuerzas. Intentas luchar o te obstinas en algo pensando que tú lo puedes cambiar y no podemos. Hay veces que no podemos. Tú tienes que hacer lo posible, lo imposible lo hace Dios. Te dieron un diagnóstico médico, te preocupa, haz los chequeos, los estudios, el tratamiento, lo que esté a tu alcance. El resto lo hará el Señor. Solamente confía. No le temas, porque tu vida será sostenida en esta tierra hasta que acabe el propósito y el plan de Dios. Y si el plan y el propósito de Dios acaba antes de lo que nosotros imaginamos, ¿cuál es el problema? Cuando tú vives para Él, dice la palabra, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dijo Pablo. Pero Pablo dijo, eso sería bueno, pero mejor es predicar la palabra para que otros conozcan, para que otros se salven, para que otros tengan el entendimiento de la verdad, aleluya, para que otros puedan tener esperanza, para que otros puedan tener a Cristo en su vida. Quiero invitarte a que puedas ponerte de pie. Ya no estamos sin Dios en este mundo. Quizás tú digas, yo vine por primera vez. Bueno, el versículo 12 es como la primera parte para aquel que aún vive esa vida, que está lejos, sin ciudadanía, sin propósito, sin un plan aparente, sin esperanza, pero que por medio de la sangre de Cristo, hoy el Señor te acerca a Él para darte justamente eso: esperanza, vida eterna, salvación, redención de los pecados, redimirte de la situación que antes había en tu vida, teniendo una oportunidad. No es por algo que nosotros hayamos hecho, porque dice la Escritura, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Creemos en Él. Dice la palabra que todo aquel que invocare su nombre será salvo. Si hoy tú puedes clamar a Dios, aún en medio de tus tormentas, de tus dificultades, el Señor te librará. Pero si un día decides irte y darte la espalda a Dios, no es una amenaza, es una advertencia. Pelearás solo y lucharás
los mismos problemas, pero te costará mucho más. Se hará todo mucho más difícil, porque tu mente cambiará, porque tu forma de reaccionar cambia. Cuando leemos en la Escritura que la respuesta blanda aplaca la ira, no es algo que comúnmente el hombre haga así. Pero cuando tienes el conocimiento de Dios y tú entiendes que cuando alguien está así, enojado, alterado, y tú le hablas con calma, con tranquilidad, y esa ira se aplaca, tú entiendes que realmente hay algo diferente. La palabra de Dios se cumple. No es contestarle de la misma manera y entrar en la misma situación, sino entender. Tenemos algo que es diferente. Tú no estás solo. El Señor pelea por nosotros. Y cuando sientes que estás perdido, ahogado o atrapado en tus problemas, el Señor saca tu pie del lugar que estaba resbaloso para ponerlo en un lugar firme y enderezar tu camino. Puede que diga, pastor, yo trastabillé. Bueno, pero aunque hayas caído, dice la palabra, 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Tienes que levantarte otra vez. Yo voy a invitar a aquel que hoy quiera abrirle su corazón a Dios. Aquel que ya no quiera vivir solo. Que ya no quiera enfrentar solo sus problemas. No solamente aquel que no conocía, sino aquel que estando en la iglesia aún se mantenía lejos, distante, sin propósito, sin comprender lo que Dios tiene para él. Yo voy a invitarte a aquel que quiera abrir su corazón a Dios, los que están aquí o los que están escuchando esta palabra, que puedan repetir esta oración que dice: Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.